somos capaces hoy entre todos de mantener un encuentro razonablemente ordenado, es probable que culminemos hoy de abordar el ciclo histórico que planteamos en esta etapa. Que culminemos de abordar el ciclo histórico que nos planteamos en esta etapa, desde el punto de vista del movimiento obrero, teniendo en cuenta la predicción que siempre hace Gonzalo, que estos son cursos de carácter liberatorio, es decir, casi que ultra elementales, que nos permitan tener un conocimiento para profundizar. Nosotros nos daríamos por satisfechos si alguna de las cosas que aquí planteamos despiertan avidez para profundizar. Y si este mismo grupo, tal vez, o otro, el año que viene, o en años sucesivos, se proponen profundizar sobre algunos de los aspectos que de modo muy superficial estamos dando en estos encuentros. Esto es deliberado. ¿Por qué nosotros nos propusimos hacer un curso liberatorio? Porque nos parece que hay que partir de una base común. Y que luego vamos a descubrir entre nosotros incluso centros de intereses distintos a la hora de hurgar en la historia, de investigar, de ir más allá. A algunos compañeros les podrá interesar particularmente la historia del movimiento obrero, a otros les podrá interesar particularmente otro espacio. Pero abrigamos la esperanza que el conjunto de los temas tratados nos ubique en la concepción del mundo, en un punto de partida, en una visión de la realidad, que sea base para esa profundización. Digo esto porque cada uno de los temas que nosotros abordamos, y en nuestro último encuentro sobre este curso, el martes que viene, cuando nos toque hacer el repaso final de todo lo que dimos desde el surgimiento del movimiento obrero en la revolución industrial hasta, seguramente lleguemos hoy, a la dictadura militar en Uruguay, nos vamos a dar cuenta de cuánto tiene que ver el proceso constitutivo del movimiento obrero en el conjunto de acontecimientos que hacen en la vida social, colectiva, incluso en términos de relato histórico. Y también nos vamos a dar cuenta, o por lo menos a eso aspiramos, cuán intencionada era la historia que la clase dominante construyó. Es decir, cómo nos han vendido una historia al servicio de la perpetuación de la injusticia, en donde en general los trabajadores ocupan un lugar secundario o son simplemente seguidores de aquel iluminado caudillo que es protagonista y hacedor de todo cuanto bien se ha hecho en la humanidad. Los que pensamos que no es así, me parece que es importante también abordar ese otro punto de vista. También es probable que algunos de los temas que nosotros tratemos, sobre todo en esta etapa de hoy, porque son más contemporáneos, porque en algunos casos vamos a hablar de episodios que algunos de los compañeros aquí de un modo u otro vivieron, lo vamos a introducir en la etapa más polémica de la historia del país y de la conformación del pensamiento de izquierda, porque sobre todo en la segunda mitad del siglo XX vamos a presenciar las polémicas más intensas, más interesantes que ha tenido la izquierda uruguaya desde su nacimiento y el movimiento obrero y sus herramientas. Y vamos a ver cómo se fueron construyendo las herramientas que hoy conocemos, de la central de trabajadores hasta la fuerza política que hoy gobierna. ¿Y qué relación tenía eso con el movimiento obrero? Pero nosotros nos habíamos quedado en nuestro encuentro anterior en el año 42, ¿verdad? Nos habíamos quedado en el año 42 con la conformación de la UGT, la Unión General de Trabajadores, aquella central que por primera vez tenía una nítida primacía marxista, convivían ahí múltiples sectores, pero era la primera vez que en aquellos 72 sindicatos, 70 sindicatos que formaron la UGT, el Partido Comunista tiene hegemonía por primera vez en la historia del movimiento obrero. Hasta antes, recordábamos, el anarquismo era la fuerza que predominaba. Y es en el proceso de 1920 al 40 en donde se consolida la hegemonía de los sectores marxistas del movimiento obrero. Había 3 centrales sindicales, llegó a haber 4, si le sumábamos la central cristiana, que era muy minoritaria, pero que existía y por tanto hay que reconocerla, aunque tenía apenas 8 sindicatos. El resto de las centrales, la Forum llegó a tener 60 y tantos sindicatos, luego terminó con 30 y luego que era la orientación anarquista. Pero en ese proceso, en el año 42, decíamos, la UGT, su secretario general era Enrique Rodríguez, figura histórica del Partido Comunista, lo recordamos en el encuentro pasado, y su secretario general, su prosecretario, en realidad se decía por entonces, era José de Lía, también por todos conocido por un papel, bueno, que no vale la pena aquí reseñar. Esa primera central de orientación comunista se propone, entre otras cosas, intervenir decididamente en la
conformación de un nuevo marco de regulación de las relaciones de trabajo. Por entonces habíamos hablado de la diputada Julia Arevalo, por entonces hay un diputado comunista que era además el candidato a presidente de la República por el Partido Comunista, no se llama Eugenio Gómez. La fórmula la componían Gómez y Arevalo. Y Eugenio Gómez, desde su banca de diputado, propone una comisión investigadora para conocer el estado de los salarios de la industria, de los obreros de la industria. Le votan en contra a la comisión investigadora, pero no tienen más remedio por razones de reglamento parlamentario que habilitar una comisión preinvestigadora. Entonces lo ponen él, naturalmente, que era el miembro propiciante de esa iniciativa, un legislador del Partido Nacional y un legislador del Partido Colorado, con la idea de que esa comisión preinvestigadora, conformada por 3 miembros, hiciera lo que pudiera. Gómez dedica todo ese periodo de acción parlamentaria, casi que es un diputado monotemático, podríamos decir, porque dedica todos los 5 años de acción parlamentaria a estudiar el problema del salario y a meterse con los trabajadores. Él resume eso en un libro que se llama Las condiciones de vida y salario de Uruguay, en donde, además de sus intervenciones parlamentarias, recoge día por día los obreros a los que iba entrevistando, a los que iba viendo, las fábricas donde iba. Con su investidura de diputado, él iba a las fábricas y entrevistaba con los trabajadores primero y luego con las patronales, con los trabajadores y con las patronales, y luego informaba al Parlamento de eso. Yo no voy a traer el dato preciso, no lo tomen por cierto, pero con más de 40.000 trabajadores logró entrevistarse de forma directa en asambleas, en reuniones anuales durante sus 5 años de gestión parlamentaria. En el medio de eso, y a partir también, digamos, como antesala de las iniciativas, digamos, como antesala de lo que luego fue los consejos salarios, ubicamos esta acción de Eugenio Gómez. Gobierno de la mesa, Eugenio Gómez trabajando, y el 12 de noviembre del año 43 se aprueba la ley de negociación colectiva Consejo de Salario, que define de alguna manera la forma que hasta entonces los trabajadores negociaban su estructura salarial. Hasta entonces era o a partir de los métodos tradicionales de lucha del movimiento obrero, la huelga directa contra los patrones, o a partir de otros mecanismos de negociación o conciliación no mediados por la acción de la lucha. Ahora se instala un mecanismo tripartito en donde trabajadores, empresarios y gobiernos se disponen a negociar los consejos de salario. Los primeros consejos de salario, lo recordaba el compañero Alejandro, en realidad me recordaba el compañero Alejandro, que el primer convenio recién del año 45, 2 años después. Y desde la aprobación de esta ley en noviembre del 43 hasta el 45, los trabajadores luchan en casi todas las ramas para que se instalen los consejos salarios, es decir, para que la ley efectivamente se efectivice. Esto genera en el movimiento obrero una enorme polémica. Y es interesante plantear esta discusión acá, porque hoy damos por natural la asistencia al consejo salario y hasta como un elemento avanzado. Sin embargo, esto instala una polémica de fondo en el movimiento obrero, entre sectores que decían, ¿y por qué nosotros tenemos que negociar, además que con el patrón, también con el Estado, otro salario? Otros que decían, no, el Estado va a ser un regulador en esta situación. Y venían con la herencia todavía de los vestigios del primer vallismo, pensando que había un Estado que podía oficiar de neutral en las relaciones de clase, lo que es desde todo punto de vista equivocado. Porque además en una confrontación entre desiguales, entre el capital y el trabajo, la neutralidad termina siendo complicidad con el más fuerte. Eso era lo que se discutía en el seno del movimiento obrero. ¿El Consejo Salario supone un avance o no supone un avance? En general, anarquistas y algún sector del trotskismo se oponían abiertamente a la participación en los consejos salarios. Los trabajadores de la UGT, fundamentalmente de orientación marxista, decían que eso habilitaba un enorme proceso de organización de los trabajadores. De organización de los trabajadores, porque además era cierto, había que fundar sindicatos, organizar sindicatos, nombrar delegados al Consejo Salario de la Asamblea, que eso lo disponía la propia ley. Hoy los delegados de los consejos... Nunca más se repite. Nunca más. Cuando Sanguinetti asume y vuelve al Consejo de Salarios, si bien es cierto, se denomina Consejo de Salarios. No tiene nada que ver con lo que dice la ley. No, porque los delegados ni sindicales ni empresariales son votados, elegidos. claro. ¿Que usaron otra ley? En el año 44... No, lo designa directamente el sindicato o las cámaras En el empresariales. año 44 había mitines obreros en los que los candidatos exponían la plataforma, la actitud que pensaban pensar. O sea, había un gran movimiento sindical en los barrios, hombres, mujeres. Eso es, Alejandro, precisamente lo que decían los trabajadores de Lo que se UGT. aplica cuando asume Sanguinetti es la norma de Coprín. Claro. Si uno va, ya no son laudos, pero no son laudos, no son laudos. Y lo que se menciona es la norma de Coprín, que no fue derogada. ¿Qué fue?
Sí, sí. Cuando disolvió los procesos personales. En la comisión de ingresos, claro. Que era tripartita.